Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 13 de septiembre de 2021 y esto es La Contracrónica. Este sábado se conmemoró el 20º aniversario de los atentados del 11 de septiembre en Nueva York y en Washington. Todos los años desde entonces, esta del 11 de septiembre, el 11S, es una fecha muy señalada en el calendario para los estadounidenses. Pero este año era especial por dos razones. La primera es fácil de imaginar, y es que se trataba de un aniversario redondo, 20 años exactos. El próximo será dentro de 5 años, es decir, en 2026, cuando se cumplan 25 años. Y la segunda es que la guerra que siguió a los atentados, la de Afganistán, tocó a su fin hace solo unos días, en una debacle militar, política y diplomática como no se recordaba desde la década de los 70, con la retirada de las tropas estadounidenses de Vietnam del Sur. El 11 de septiembre supuso el final de muchas cosas y el principio de otras tantas. Aquellos atentados son, en toda regla, un vierteaguas en la historia del mundo actual. Nada volvió a ser lo mismo en la escena internacional. A partir de esa fecha, los estadounidenses, mejor dicho, quedaron traumatizados por la masiva pérdida de vidas, especialmente en Nueva York, en las Torres Gemelas, y quedaron también muy humillados en su ser más íntimo por lo espectacular del atentado, que fue a plena luz del día, televisado, fue un atentado que vimos todos por televisión y realizado con aeronaves comerciales que habían despegado de aeropuertos estadounidenses. Nunca había sucedido nada ni remotamente parecido. El ataque además no fue perpetrado ni patrocinado por una potencia extranjera como había sucedido, por ejemplo, con Pearl Harbor en 1941, los japoneses, sino por una organización yihadista de límites un tanto difusos. La organización Al-Qaeda, que hoy tenemos muy presente y conocemos bien, pero que en aquel entonces hasta su nombre nos extrañaba escucharlo. No había en principio, por lo tanto, nadie a quien responder, pero el gobierno de Estados Unidos de aquella época, presidido por George Bush, que llevaba solo unos meses en la Casa Blanca, no se podía quedar de brazos cruzados. Identificó el origen de la amenaza en el lejano Afganistán, gobernado en aquel entonces por los talibanes, bueno, igual que ahora, un grupo de fundamentalistas islámicos que se había impuesto años antes en la guerra civil de aquel país. Dieron un ultimátum al gobierno talibán para que le entregasen a Osama Bin Laden, un saudí señalado por el Pentágono como autor intelectual de los atentados. Los talibanes se negaron y Estados Unidos intervino invadiendo el país y desalojándoles del poder. Año y medio más tarde, la ofensiva continuaría por Irak, una ratonera de la que tardarían muchos años en salir y saldrían bastante escaldados. El desgaste militar, financiero y político que ocasionó la respuesta al 11S está aún por cuantificar, pero ha sido inmenso. Los errores de apreciación y de cálculo han sido numerosos a lo largo de estos años. El país, es decir, Estados Unidos, ha estado librando guerras interminables e infructuosas, pero eso no ha puesto fin ni al fundamentalismo islámico, que fue quien provocó, el responsable de los atentados del 11S, ni al resurgimiento de la yihad en distintas partes del mundo. Entre tanto, han emergido rivales como China, que hoy suponen una amenaza real y directa para el poderío estadounidense. El día 11 de septiembre de 2001, a las 8:45 de la mañana, se produjeron los atentados del 11S. Bueno, fue un periodo de tiempo algo más largo porque fueron varios aviones de los que se valieron los terroristas para atentar contra las Torres Gemelas en Nueva York y también contra el Pentágono en Washington. Fueron un total de 3 aviones los que consiguieron su objetivo y el cuarto avión terminó derribado. Bueno, más que derribado, se quedó al parecer sin combustible y terminó en Pensilvania. Bien, como vemos, a las 8:45 de ese día, del 11 de septiembre de 2001, hace ya 20 años, se celebró este mismo sábado, el mundo cambió y lo haría para siempre. Pues bien, ese mismo día y a esa misma hora, la supremacía mundial de Estados Unidos era simplemente absoluta e incontestable. En aquel momento era la única superpotencia, bueno, lo sigue siendo, de hecho, pero en aquel momento era la única que quedaba en el escenario mundial tras el colapso de la Unión Soviética, que se había producido solo una década antes, en el año 1991, y durante esa década, entre 1991 y 2001, el papel de Estados Unidos en el mundo se había vuelto aún más preponderante en relación con el resto de países del mundo.
La Rusia postsoviética del año 2000, acababa de entrar Vladimir Putin en el gobierno, era un país en ruinas, su economía era del tamaño de la de Portugal, nadie contaba con Rusia, encadenaban las crisis económicas una tras otra, su ejército no podía financiarse, los propios rusos emigraban del país, esa Rusia que vemos hoy tan segura de sí misma, al menos su gobierno no estaba así hace 20 años, ni en el año 2000 ni en el año 2001. Luego, respecto a la Unión Europea, en aquel momento estaba un momento de cambio, se disponía a incorporar y a asimilar a los nuevos países del este de Europa que fueron entrando, incorporándose a la Unión Europea a lo largo de la primera década del siglo, países como Polonia, como la República Checa, como Bulgaria, Rumanía, las propias repúblicas bálticas que habían formado parte de la Unión Soviética, y eso ya les tenía bastante ocupados. Luego, además, en aquel momento la Unión Europea estaba arrancando uno de sus grandes proyectos, que fue el euro, es decir, la unidad monetaria de buena parte de sus países miembros. Así que la Unión Europea estaba a otras cosas. Luego, la otra floreciente economía del Japón, que había sido toda una amenaza, al menos una amenaza económica durante la década de los 80, especialmente una economía que se había estancado a lo largo de la década de los 90 y que parecía no levantar cabeza. El Japón del año 2001 palidecía frente al Japón de solo 10 o 15 años antes. Y respecto a China, en aquel entonces, en 2001, China era solo el cachorro de un tigre, nada especialmente amenazante, a pesar de que muchos apuntaban hacia dónde iban las cosas, todavía no se habían verificado sobre la realidad, así que no se podía saber hasta dónde llegaría China, los chinos y su poderío económico. En aquel entonces, eso sí, crecían a gran velocidad. Bien, pues a pesar del terrible trauma que provocaron los atentados, que fue el peor atentado terrorista de la historia en suelo estadounidense, no hubo nada ni remotamente parecido antes, ni afortunadamente lo ha habido después. La respuesta de Washington durante los 2 meses siguientes a aquella tragedia, lo único que hizo fue reafirmar el dominio mundial de los Estados Unidos. Después de que los talibanes se negasen a entregar a quien habían señalado como el culpable, como el autor intelectual, el principal organizador de los atentados de Washington y Nueva York, después de eso, evidentemente, pues no estaban dispuestos bajo ningún concepto a aceptar ni una sola presión del gobierno de Estados Unidos. Lo que sucedió fue que George Bush dio orden de atacar a Afganistán. Aquello además no iba a ser Vietnam, querían ganar desde el principio, cosa que consiguieron. En apenas mes y medio, a principios de diciembre, el Emirato Talibán se había evaporado. Muchos pensaron que para siempre, pero el tiempo nos ha demostrado que no fue para siempre. Acaba de renacer hace solo unas semanas. Parecía en aquel momento, y nos tenemos que situar con la mente en esa época, que la guerra contra el terror que había declarado George Bush, la War on Terror, estaba casi ganada. Fue entonces, justo en ese momento, finales del año 2001, principios del año 2002, cuando las cosas empezaron a ir mal para los Estados Unidos, aunque por supuesto en aquel momento nadie lo supo ver, o casi nadie. Bin Laden, no consiguieron atraparlo, no conseguirían atraparlo y acabar con él hasta 10 años o casi 10 años más tarde. Bin Laden se escondió en las montañas de Tora Bora, en el interior, una zona inaccesible o difícilmente accesible de Afganistán, pidió a sus seguidores que rezaran por él. Y ocurrió entonces una especie de milagro, al menos para los intereses del propio Bin Laden. Distraídos los estadounidenses en aquel entonces, estamos hablando de principios del año 2002, distraídos por los planes de invadir Irak y decididos a mantener una huella pequeña, una presencia relativamente pequeña en Afganistán, la Casa Blanca se negó a ir más allá. Decidió no invertir ni más dinero ni más esfuerzos de los que ella había invertido a lo largo de los meses precedentes en Afganistán y decidió que no era tan urgente, lo que era difícil encontrar a Bin Laden y que además podría ser que muriese pues víctima de los bombardeos, del hambre, de alguna enfermedad. Vamos, que pasó a un segundo plano. Bin Laden sobrevivió a aquellos bombardeos que se hicieron sobre Tora Bora. Huyó a Pakistán y allí permaneció casi 10 años, hasta que ya en el año 2011 fue localizado y fue liquidado por parte de una unidad de operaciones especiales del ejército de los Estados Unidos. Luego, a partir de ahí, vino la desastrosa guerra de Irak, que dejó a Afganistán expuesto al resurgimiento de los talibanes. Esto es algo que se ha visualizado en los últimos meses, pero que los expertos en la materia, los observadores más finos, ya de lo que venían
venían advirtiendo desde hace mucho tiempo. La ocupación de Irak, de hecho, claro, visto ahora todo en retrospectiva, parece más sencillo, pero la ocupación de Irak fue el mejor campo de entrenamiento para los yihadistas en un nuevo tipo de guerra que han denominado los especialistas como guerra asimétrica contra una superpotencia que tecnológicamente es imbatible, pero a la que se podía poner en jaque sobre el terreno con simples artefactos explosivos, improvisados, automóviles aparcados, automóviles muchas veces en pura ruina, aparcados junto a un camino que explotaban, simples minas en una carretera, que el ejército más avanzado de sobra del mundo se pusiese en jaque. Esto sucedió tanto en Irak como en Afganistán, con una simple bomba de un coste minúsculo, llamaba bastante la atención. Muchas de estas tácticas viajaron rápido de Irak a Afganistán, obligando a replegarse a las tropas estadounidenses de forma paulatina, abandonando ciertas zonas que no compensaban, traspasando el control de otras zonas a los militares locales, pero mucho antes de eso, haciendo que la sociedad civil de Estados Unidos, la misma que había sido castigada por los atentados del 11 de septiembre, no olvidemos que durante esos atentados básicamente murieron civiles, completamente al 100% inocentes, un atentado terrorista, el que muere es siempre inocente, pues que esa sociedad, lo que consiguieron estos yihadistas con el tiempo paulatinamente, de forma casi como la gota malaya, es que esa sociedad civil castigada por los atentados se replantease la utilidad de aquel esfuerzo en la otra parte del mundo, en Irak o en Afganistán. Bien, el punto final lo conocemos porque se ha escrito hace solo unos días, a lo largo del mes pasado. Aquí en la Contracrónica traté de llevarlo y de analizarlo desde distintos puntos de vista y de la forma más profunda posible dentro de lo que permite un programa de radio como este. Pero vamos, todos somos plenamente conscientes de lo que ha pasado en Afganistán a lo largo del último mes. La última línea o el punto final se escribió el pasado 31 de agosto, cuando el último avión de la Fuerza Aérea, un Globemaster, un C-17, despegó del aeropuerto de Kabul, con los últimos soldados a bordo. En Estados Unidos, la verdad es que hubiesen deseado, si pudiésemos viajar en el tiempo hasta principios del año 2002, por ejemplo, incluso a finales del año 2001, cuando empezó esa intervención, si hubiésemos preguntado a cualquier estadounidense cómo sería el día después de la retirada o la retirada en sí de Afganistán, porque, como era lógico, nadie esperaba estar allí una cantidad de tiempo tan grande, seguramente nos hubiese dicho que la despedida de Estados Unidos en Afganistán sería una despedida con honores y con un fastuoso desfile en uniforme de gala por las calles de Kabul. Pero no, lo hicieron en el aeropuerto, a oscuras, de madrugada, atropelladamente y con uniforme de campaña, con el casco balístico incorporado y el fusil de asalto al hombro. Bien, como resultado, después de todo esto, nadie ha celebrado el 20º aniversario del 11 de septiembre más que los islamistas en todo el mundo. En Estados Unidos esencialmente se ha conmemorado la memoria de las víctimas, pero nada más. En cambio, en ciertos lugares del mundo se ha celebrado como una victoria para ellos. 4 presidentes de Estados Unidos, por este orden, George Bush, Barack Obama, Donald Trump y ahora Joe Biden, no han podido derrotar a los talibanes. Una fuerza que en principio y al final, no supera los 75.000, 80.000 efectivos frente al cerca de 1,5 millones de hombres con los que cuentan las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. 1,5 millones de hombres que disponen de los cazas más sofisticados, de artilugios que para un talibán serían directamente imposibles, artilugios de guerra, quiero decir, imposibles de imaginar, que cuentan con fragatas, portaaviones, hasta incluso con un mando espacial, es decir, con satélites de defensa avanzadísimos, con drones, con carros de combate. Bien, pues estos 75, 80.000 efectivos armados esencialmente con armamento de baja tecnología, armas de asalto, bombas, granadas, etcétera, han conseguido derrotar a este 1,5 millones de hombres perfectamente equipados. Sí que cansados del conflicto, de los conflictos, mejor dicho, porque han sido 2, el de Afganistán primero y luego el de Irak. El de Afganistán, en cambio, se mantuvo en el tiempo. Los últimos 3 presidentes de Estados Unidos, es decir, Barack Obama, Donald Trump y Joe Biden, han decidido en distintos momentos ir retirándose de Asia Central y de Oriente Medio.
Este, de hecho, había sido el principal objetivo de Al-Qaeda desde el principio, empezando por el propio Bin Laden, que dijo que buscaba expulsar a los cruzados. Recordamos todas aquellas declaraciones que sacaban por televisión del propio Bin Laden en su momento, expulsar a los cruzados del mundo musulmán. Así que me temo que la celebración entre los yihadistas de este 11 de septiembre ha ido mucho más allá de los disparos al aire que dieron los talibanes el pasado 31 de agosto. Quizá me equivoque, pero me temo que nadie en Washington, es decir, ni Joe Biden ni nadie en su gobierno, han abordado aún esta nueva y preocupante realidad. La credibilidad de Biden en todo el mundo se ha visto claramente afectada, especialmente entre sus propios aliados, aunque el propio Biden y su vicepresidenta y su secretario de Estado y su secretario de Defensa no quieren darse por enterados. Han vendido como un gran éxito una evacuación apresurada de 120.000 personas en 2 semanas, que como logro logístico no está mal, pero vamos, es una derrota en toda regla. La realidad es que Estados Unidos ha vuelto al punto de partida. Se enfrenta ahora a un Afganistán gobernado por los mismos fundamentalistas religiosos que aventó hace 20 años. En algunos casos no es que sean los de la misma ideología, es que son los mismos en persona. La semana pasada que veíamos aquí en la Contra la conformación del nuevo gobierno de Talibán, que se anunció hace unos días, pues pudimos comprobar cómo algunos de los que habían sido ministros o habían tenido cargos importantes durante el anterior Emirato Talibán los vuelven a tener actualmente. Así que estamos hablando que está gobernado por los mismos. Pero claro, el mundo se ha cambiado. Si no han cambiado ciertos ministros talibanes, el mundo de hoy ya no es el mismo que el del año 2001. El poderío de Estados Unidos ya no es tan incontestable como lo era entonces. Y eso sus enemigos tratarán de aprovecharse de esa circunstancia, concretamente China, Rusia y luego también enemigos menores como Irán o como Venezuela. Estados Unidos de cualquier modo sigue y seguirá siendo en el futuro inmediato la principal potencia militar del mundo, como es también la principal potencia económica. Desde el punto de vista exclusivamente militar, que es lo que nos atañe hoy, su presencia es global, eso es indiscutible, sus flotas patrullan los océanos, nadie, ningún otro país, puede medirse ni remotamente con el poderío militar de Estados Unidos, poseen bases en distintas partes del mundo, bases permanentes y muy numerosas en Europa, en Extremo Oriente, en lugares como Japón o como Corea del Sur, también en el Golfo Pérsico, tienen una gran base en Qatar y no solo, también está en Kuwait, en la propia Arabia Saudí, pero su poder duro no es el que llegó a ser en el cambio de siglo. Se equivocaron, en cierto modo, en el alcance de ese poder. ¿Qué es lo que podían llegar a hacer con ese poder? Trataron de usarlo con la ambiciosa idea de construir estados desde cero, simplemente porque la operación les había salido bien en Europa y en Japón tras la Segunda Guerra Mundial. Quizá lo único bueno que va a salir de todo esto, lo comentaba aquí el mes pasado, es que en Washington han aprendido de una vez, o espero que lo hayan aprendido de una vez, la lección de cuál es el alcance del poder militar duro. ¿Cuáles son sus límites, mejor dicho? Si sus estrategas supiesen un poco más de historia de España, que a la vista está que no lo saben, porque si no lo habrían aplicado, pues si lo supiesen sabrían que los reyes de España, que fueron los monarcas más poderosos del mundo durante siglo y medio, para ellos disponer del mayor ejército de su época, con diferencia además, no les impidió frenar la expansión del protestantismo en Europa. De hecho, el hilo común que une a Vietnam, a Irak o a Afganistán es que las insurgencias nacionalistas o religiosas, ya sean el Vietcong, los talibanes o los yihadistas iraquíes, colmarán la paciencia del ocupante extranjero más poderoso. Ho Chi Minh, que fue el caudillo del Vietnam del Norte, decía, y era algo en lo que se regodeaban, y además los propagandistas de Vietnam del Norte lo airaban mucho, decía que por cada 10 vietnamitas que matasen los estadounidenses, ellos solo matarían a un estadounidense. Pero al final sería Estados Unidos quien quedase exhausto de todo aquello. Los talibanes solían decir que los gringos tenían los relojes, pero ellos tenían el tiempo, así que era una cuestión de dejar pasar ese tiempo. El Estados Unidos de nuestra época, volviendo con la comparación de España, de la historia de España,
Se ha encontrado en Afganistán o en Irak con el mismo problema que los españoles encontraron en los Países Bajos durante los siglos XVI y XVII. Felipe II llegó a decir, en la cúspide del poder español, ya a finales del siglo XVI, que prefería perder todos sus dominios y 100 vidas si las tuviesen, que reinar sobre herejes. Se refería evidentemente a los protestantes holandeses, que le habían declarado la guerra a sí mismo, es decir, a su propia persona, unos cuantos años antes. Bueno, pues su nieto, es decir, Felipe IV, tuvo que retirarse de Holanda finalmente y firmar una paz humillante en Westfalia en el año 1648. Si en las universidades estadounidenses se estudiase más historia de España y se aplicasen las lecciones oportunas, que son unas cuantas, se habrían ahorrado unos cuantos disgustos. Pero no se las han ahorrado. No sé si es porque no conocen bien la historia de imperios que les precedieron o por simple arrogancia. El hecho es que han apurado el cáliz y deben ahora afrontar las consecuencias. En uno de los documentos pertenecientes a Bin Laden encontrados en la casa de Abbottabad, esta casa del norte de Pakistán, donde Bin Laden fue liquidado por esta unidad de operaciones especiales de Estados Unidos que os comentaba antes, entre estos documentos había una frase premonitoria. Decía, al parecer escrita por el propio Bin Laden, decía textualmente que su objetivo no era controlar Afganistán, no era ni siquiera, su objetivo último era expandir el Islam por todo el mundo. Su objetivo principal era destruir el mito de la invencibilidad estadounidense. Pues bien, gracias a la arrogancia de su enemigo, lo han destruido por completo. Lo irónico de este asunto, y estos 20 años están llenos de ironías, es que cuando George Bush se metió primero en Afganistán, en octubre de 2001, y luego posteriormente en Irak, ya en la primavera de 2003, para vengar el 11S, ambas cosas fueron por lo mismo, lo que quería demostrar tanto Bush como su secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, era demostrar al mundo que Estados Unidos era invencible y que nadie les podía plantar cara. Querían dar un escarmiento y que nadie más, de ahí en adelante, se atreviese a atacarles. La verdad es que con Afganistán hubiese bastado, y el poderío americano quedó expuesto de una manera magnífica en aquel mes y medio en el que borraron del mapa el Emirato, con muy pocas bajas. Fue una operación quirúrgica, tecnológicamente intachable. Pero Bush quiso dejar claras sus intenciones con la guerra y ocupación de Irak. Vamos, que eliminar a los talibanes se le antojaba que no era suficiente. El gobierno de Bush quería enviar al mundo un mensaje de que el poder de Estados Unidos era aterrador, que nadie podía plantarles, como os decía antes, cara, ni desafiarles lo más mínimo. Saddam Hussein, de hecho, nada tuvo que ver con el 11 de septiembre, con los atentados, o desde luego no hay nada documentado, pero este dictador, un ser bastante vil, por cierto, sirvió como un villano muy útil para recordar a todos que Estados Unidos lanzaría ataques preventivos contra cualquier país que albergase terroristas, o que Estados Unidos considerase que albergaba terroristas. La administración Bush, por ejemplo, se inventó que Saddam tenía vínculos con Al-Qaeda, nunca demostrados, y que poseía armas de destrucción masiva, tampoco nunca demostradas. Y esto tuvimos ocasión de conocerlo de primera mano porque anduvieron buscándolas durante meses, por no decir años. Luego, en contra del consejo de la mayoría de sus aliados, especialmente los de la OTAN, y desafiando a prácticamente todo el mundo, Bush pasó a la acción. El efecto fue el opuesto al que pretendía. Este de Irak fue el error capital que desencadenó todos los demás. Se dejó a Afganistán vulnerable al resurgimiento gradual de los talibanes y al invadir Irak y convertirse en una potencia ocupante en el corazón mismo del mundo árabe, se abrió la caja de Pandora. El islamismo a partir de ahí ya se extendió, a partir de Irak se extendió como la pólvora por todo Oriente Medio. De la ocupación de Irak, por ejemplo, nació el Estado Islámico. Pero no solo el Estado Islámico, problemas que hemos visto con asociaciones o organizaciones más o menos asociadas o afiliadas al Estado Islámico, a la propia Al-Qaeda en otros lugares, como por ejemplo Yemen o distintas partes de África, que aprovecharon a fondo las primaveras árabes de 2011 y que el Estado Islámico concretamente terminó devastando Siria y provocando una ola de refugiados hacia Europa 3 años más tarde, en el verano de 2015. Los yihadistas en ciertas zonas se terminaron fundiendo con el paisaje y con las comarcas en las que operaban.
Se volvieron más duros, más inteligentes, más sigilosos y muchísimo más letales de lo que lo habían sido. Como resultado de esta sobreactuación de Estados Unidos, el daño hecho por Al-Qaeda palidece en comparación con el daño que el propio Estados Unidos se ha hecho a sí mismo. Unos 15.000 militares y contratistas estadounidenses se han dejado la vida en estas dos guerras de Oriente Medio. Y el coste económico de estas dos guerras, que han sido además muy largas, las dos guerras que siguieron al 11 de septiembre, asciende a más de 6 billones de dólares. Sumémosle a esto el número de civiles muertos en el extranjero y, las sucesivas olas de refugiados, más toda la inestabilidad que ha traído. Desde 1945 hasta el año 2000, a pesar del patinazo de Vietnam, todos los presidentes de Estados Unidos han tenido en su haber éxitos en política exterior. Cuando digo todos, es todos, del 45 al 2000. Pero desde entonces, 4 presidentes casi no han tenido ninguno. Aquí cabría preguntarse por qué un récord tan magro en las 2 últimas décadas. Bien, pues en parte porque los presidentes que sucedieron a Bush han tratado de purgar, con mayor o menor acierto, el desgaste posterior, o el desastre, mejor dicho, posterior al 11 de septiembre. Ese desastre consiste en la incapacidad de convertir la victoria en el campo de batalla en una victoria estratégica y definitiva. Eso ha conducido a que en las 2 últimas décadas, la única superpotencia, y como decía al principio, sigue siendo la única superpotencia, se ha empantanado en una cadena interminable de guerras que han agotado su energía mientras sus rivales prosperan. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Darío, que pregunta por Robert Malone. Hola Fernando, antes que nada felicitaciones por el programa, es excelente. Mi nombre es Darío y la pregunta es para Andrea, no sé si todavía estás en Cambridge. Es respecto a este doctor, inmunólogo llamado Robert Malone, que se asegura el creador del mRNA mensajero o este tipo de vacunas. Este inmunólogo dice que la vacuna no es segura y recomienda otro tratamiento con una cierta droga. Bueno, quería saber la opinión que se merece esta persona cuál es la opinión de Andrea o tuya. Y bueno, agradecerte porque hagas este contenido tan bueno y tan currado que te haces en todas las contras, que las sigo, las escucho y bueno, mil gracias y felicitaciones. Un abrazo. Pues sí, Darío, continúo en Cambridge, volveré esta semana a Madrid. Bien, el tema este de Malone me parece muy interesante, así que se lo he pasado a Andrea, que la tengo aquí en el mismo Cambridge, para que te lo explique ella y de paso para que se lo explique a todos los contraescuchas. Estimado Darío, muchas gracias por tu pregunta. Robert Malone es un virólogo americano famoso en estos últimos meses por sus opiniones sobre las vacunas de ARN mensajero contra la COVID-19. Malone dice de sí mismo que fue el descubridor de las vacunas de ARN mensajero cuando tenía solo 28 años. Esta afirmación es como mínimo muy imprecisa. La autoría de las vacunas de ARN mensajero tiene muchos padres y también muchas madres. Son más de 200 los trabajos científicos que podríamos citar para explicar en extenso esta tecnología. Si bien Malone es autor de 2 de ellos, en absoluto es el descubridor como tal, ni mucho menos el ingeniero final de la tecnología. La contribución de Malone a las vacunas es equivalente a si antes de la invención de los teléfonos móviles alguien hubiera dicho: si se juntan una serie de pequeños chips y algunas conexiones con una pantalla pequeña, algún día podríamos tener teléfonos portátiles. Malone apuntó a la idea, y ahí quedó la cosa, pero no fue ni el único, ni el primero, ni el último que lo hizo. Además, Malone tiene algo personal en este tema, pues está en guerra abierta, y diremos que monodireccional, contra otros científicos contribuidores de manera mucho más significativa, como la doctora Cataró. Malone, que por cierto se vacunó con la vacuna de Moderna, clama una supuesta toxicidad de la proteína Spike del SARS-CoV-2. Toxicidad para la que no aporta ninguna prueba ni remotamente demostrable con hechos contrastables. Por contra, parece estar muy seguro de la utilidad de un fármaco contra la parasitemia en caballos, llamado ivermectina. Malone clama por los datos de la toxicidad de las vacunas de ARN mensajero, que si los quiere solo tiene que consultar la bibliografía científica o preguntar a sus colegas de profesión, pues está libremente disponible y más aún para un científico. Pero parece importarle menos la evidencia sobre la efectividad de la ivermectina.
Curiosamente, Malone también estuvo detrás de algunos de los ensayos clínicos con hidroxicloroquina y acabó dimitiendo. Este fármaco era otro de los ensayados hasta la saciedad y se ha demostrado ineficiente de todo punto contra la COVID-19. En resumen, Malone afirma sin datos una toxicidad de las vacunas, que él mismo dice haber inventado y que se han administrado in extenso a lo largo y ancho del mundo. Pero no le hace ascos a un fármaco para caballos que no ha demostrado ninguna efectividad real contra la COVID-19. Espero que te haya servido, Darío. A mí la verdad es que me ha servido de muchísimo y bueno, si a los demás cualquiera que esté escuchando tiene alguna duda más relativa tanto a Malone o como a cualquiera de estas cosas que Andrea nos responde con tanta cortesía, no tenéis más que enviar una nota de voz. Bien, vamos ahora con Toñi de Valencia, que vuelve con el tema este de la falla de la semana pasada, que está dando que hablar mucho más de lo que yo pensaba. Y quería puntualizar una cosita más respecto al tema de las fallas, de la falla esta que no se ha quemado. Lo que habéis comentado sobre el tema, tanto tus escuchas, José y Vicente, como tú mismo, me parece perfecto, no hay nada que objetar, pero sí que quería añadir el componente del miedo a la reacción que puedan tener los musulmanes en este momento. Todos conocemos, recordamos el tema de Charlie Hebdo, el tema del profesor decapitado. Y aunque parece ser que la comunidad pakistaní se ha dirigido con mucho respeto, y lo cual les honra, y hay que decirlo, a esta comisión fallera, entiendo que la comisión haya decidido no quemar la falla pues por miedo a algún ataque de otra gente musulmana, que sí han recibido un ataque estas fallas, aunque no pasó la cosa a mayores. Pero bueno, en Casal es un ambiente completamente familiar, hay niños, hay mujeres, hay gente mayor y entiendo perfectamente que tengan miedo a que pueda suceder algo y que hayan decidido no quemar la falla, aunque yo personalmente no estoy de acuerdo. Y no estoy de acuerdo porque esa es la manera en la que se expande el Islam. Esas pequeñas concesiones siempre van a más. Yo sé que tú eres muy optimista y me parece estupendo, pero yo en este aspecto soy bastante pesimista. Si estas cosas se consienten, no vamos a parar. Entonces yo creo que a estas personas hay que decirles que bueno, ustedes han venido voluntariamente a Europa, a Valencia en concreto, son bienvenidos, pero las fallas no se tocan y no se tocan, punto. Se sienten ofendidos, bueno, pues como cualquiera que salga en una falla se puede sentir ofendido. Un buen ejemplo de esta expansión del Islam es el velo islámico, que en España se está viendo cada vez más, y aparte de lo que simboliza, que es terrible, pero bueno, de eso ya, si eso hablaremos otro día, se está imponiendo a base de presión demográfica y con la mejor herramienta que paradójicamente es nuestra democracia. Es una cuestión numérica. Simplemente, cuanta más gente hay, más fuerza tienen los que lo quieren imponer. Incluso entre las mujeres musulmanas. Hay musulmanas que no quieren llevarlo y en muchos barrios de Europa se ven obligadas a llevarlo a lo mejor en su barrio. Luego salen de ahí y se lo quitan, pero son conscientes de que puede ser un peligro aparecer por un barrio de mayoría musulmana sin el velo islámico. Entonces, bueno, yo creo que esto hay que cortarlo de raíz. Me parece muy grave el incidente, no por lo que ha pasado, que no ha pasado nada grave afortunadamente, pero sí por lo que simboliza. Quiero decir, si se cede a una cosa como esta, con una tradición como son las fallas, se abre la veda. Y a mí personalmente me parece muy grave y creo que el gobierno no va a tomar cartas en el asunto, pero algún gobierno debería, porque lamentablemente auguro un futuro muy negro para la libertad y para las mujeres en Europa si estas cosas se consienten. Y nada, eso era. Un abrazo, Fernando. Gracias. Chao. En este caso, Toñi, no hubo amenaza alguna. La comunidad islámica se dirigió a la falla y les pidió en privado que no quemasen el ninot. Los de la falla aceptaron y ahí se acabó el tema. No sabemos más. A partir de aquí tenemos que conjeturar las razones reales por las que la falla aceptó no quemarla. Pudo ser por miedo a un ataque o por temor a una campaña de desprestigio. Pero vamos, es simple especulación. Para hacer un análisis completo tienes que tener todos los hechos. Y en este caso nos faltan hechos. El hecho que tenemos es el comunicado que publicaron ellos. Y ya está. Así que creo que lo mejor que podría hacerse, a mi juicio, es que salgan más fallas de este estilo en los próximos años. Alguna falla se negará a indultar al ninot y ya veremos lo que pasa. A mí personalmente no me gustó.
que esta falla cediese, pero bueno, no soy miembro de esa falla, sus razones tendrán y no soy quien para entrar en ellas. Lo que deberían tener claro las comunidades islámicas en España es que tenemos nuestras tradiciones, algunas maravillosas, como la de las fallas, y se merecen el mismo respeto que las suyas. Pueden arguir que ellos lo perciben como una ofensa, pero es que la ofensa es siempre subjetiva. No está bien lo de mofarse de las religiones ajenas, pero es que en este caso ni siquiera era una mofa, era tan solo un ninot. Al contrario, como decía aquí la semana pasada, que hagan un ninot para ti es motivo de orgullo. Por eso estaría bien que otras fallas vuelvan con los motivos islámicos en el futuro, y así se normaliza la cosa. España es un país muy hospitalario para los extranjeros. No somos una sociedad cerrada, pero los que vienen de fuera tienen que entender que en esa hospitalidad va incluida que acepten nuestras tradiciones y nuestra forma de ver el mundo. No tienen obligación de adoptarlas, las tradiciones quiero decir, pero sí al menos de respetarlas. Bien, seguimos con Mauricio de Perú, que nos habla de Abimael Guzmán, que murió hace 2 días en el penal del Callao. Fernando, yo sé que ya alguien te ha indicado en alguno de los audios que he escuchado ayer sobre todo, pero el tema de Abimael Guzmán, la muerte de Abimael Guzmán en el Perú, de para muchos de nosotros monstruo genocida, es importante, sobre todo ahora porque se va a abrir el debate de dónde deben reposar sus restos, ¿no? Para gente como yo que pensamos que este señor es uno de los mayores genocidas de Latinoamérica, debería de incinerarse y botarse en el mar, ¿no? Por haber matado más de 70.000 personas con su ideología asesina, ¿no? Que desgraciadamente muchos de sus seguidores hoy están en el poder en Perú. Bueno, ojalá hagas una contracrónica al respecto y nada, soy un escucha de todos tus posts y te deseo lo mejor. Un abrazo desde Perú. Guzmán murió el otro día a los 86 años, no sé si tenía 85, 86 años, ya mayor, por lo que ha muerto de puro viejo, vamos. Y no me alegro de la muerte de nadie, pero bueno, en unos casos lo siento mucho menos que en otros. En el de Guzmán concretamente es que me deja frío. Este hombre era un fanático, un terrorista y un asesino sin escrúpulos que nunca se arrepintió de sus crímenes, que fueron muchísimos, por cierto. La banda terrorista que él fundó y dirigió, la fundó hace ya 40 años, en 1980, mató a más de 30.000 peruanos durante 2 largas décadas, especialmente en los años 80, que fue la época más negra del terrorismo en Perú. Caray, que alguien así, juzgado 2 veces y las 2 condenado a cadena perpetua, se muera, pues la verdad, no me produce la más mínima tristeza. Respecto al destino de sus restos mortales, la verdad es que, si te soy sincero, Mauricio, me da un poco igual. El corazón me pide lo mismo que a ti, que le incineren y que arrojen las cenizas al océano, a ser posible en alta mar para que no vuelvan a la costa, pero luego la cabeza me refriena y me dice que no, que realmente es lo mismo, que lo entierren donde considere la familia. Muerto ya no podrá hacer ningún daño a nadie. Es posible que su tumba se convierta en un centro de peregrinación para sus partidarios, pero al homenajear a semejante criminal se estarán retratando a ellos mismos. Bien, pues vamos a terminar, vamos con Pizarro, que nos habla pues de un tema relativamente, hasta cierto punto, relacionado con el tema de hoy. Nos habla del nuevo gobierno talibán. La horda ha arrasado con el orden, pero no es caótica, siempre ha estado jerarquizada y ahora que gobierna, también. Con su sectarismo y su intransigencia tendrán que someter a los afganos que, a su criterio, son por etnia, sexo, religión o comportamiento seres despreciables, merecedores de una existencia miserable, castigos ejemplares o simplemente la muerte. En estas categorías tienen a más de la mitad del país y muchos de sus oponentes están armados, por lo que el sometimiento o la huida puede que no sea su única opción. Tras ganar el país, toca ahora controlarlo. Los talibán ya tienen gobierno. Veremos si también tienen país. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contracrónica de hoy lunes 13. Mañana, que será martes de 14, estaré de vuelta, así que aquí os espero. Hasta mañana, amigos.